aquí hoy conversando a propósito de los últimos acontecimientos que hemos estado observando los venezolanos, sobre todo en el tema electoral y toda esta confusión que ha venido surgiendo en torno al Poder Legislativo y de alguna manera los retrasos que se han tenido para solucionar esto de tener un comité de postulaciones, de poder tener un nuevo Consejo Nacional Electoral como hace tiempo ya lo vienen reclamando los venezolanos, incluso la comunidad internacional. Entonces, la oportunidad es propicia para que nos cuentes desde dónde y desde cuándo vienen ustedes trabajando por este acuerdo, por darle esta garantía al pueblo venezolano de tener un CNE transparente. Cuéntanos un poco los orígenes, desde dónde vienen haciendo este trabajo hasta llegar a la Mesa Nacional del Diálogo. Vamos a tratar de ver si lo podemos hacer más una síntesis, pero es largo. Yo te daría una respuesta, yo, Timoteo Zambrano. Venimos trabajando esto, yo te diría, que vas a sorprender desde el 2015. Cuando en el 2015 no teníamos una fecha para hacer las elecciones legislativas o parlamentarias. Tú recordarás que la fecha apenas se obtuvo en una negociación que hubo en la isla de, en Haití, y allí surgió la fecha por allá creo que fue finales de agosto, empezando septiembre. Y el gran debate en ese momento era, bueno, ¿vamos o no a las elecciones? Porque había un elemento que era muy duro y que, digamos, le puede dar justificación a ese deseo de un sector de la oposición de no participar en las elecciones, era que no teníamos fecha a ese momento. Bueno, ese era un debate de la MUD. Estábamos nosotros dentro de la MUD que pensábamos que había que ir a las elecciones, que había que lograr la fecha y avanzar en las elecciones. Ahí, digamos, el área técnica electoral de la MUD en ese momento estaba trabajando, hizo un trabajo fabuloso, donde dictamina, yo diría que fue la gran victoria, ¿no? Dos cosas señalaron esa gran victoria. Una fue el lograr lo que llaman los circuitos focales. Creo que eran 42 o 45, no recuerdo en este momento cuántos eran exactamente, pero era eso, 40, 42, 45, lo máximo. ¿Y por qué eran importantes? Porque allí se concentra un número importante de diputados, se elige un número importante de diputados que son 69 diputados. Es decir, ahí se decidía la mayoría de esa nueva Asamblea Nacional. Pero eso tenía un problema, eran focales porque había un comportamiento atípico de esos circuitos. Por ejemplo, circuitos donde tradicionalmente el chavismo sacaba el 100%, y era absurdo porque teníamos, por ejemplo, en las mesas de ese circuito habían testigos nuestros y no era posible que ellos que no votaban cuál era la situación. Y luego otro comportamiento típico era, a diferencia del resto de otras mesas, de otros circuitos, los circuitos aledaños, resulta que ahí habían votaciones que era con una abstención del 70, del 80%, que eso rompe la norma o la estadística de abstención en cualquiera de esos procesos. Y así era comportamiento atípico. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que ese comportamiento atípico era acumulado en un conjunto de circuitos que le llamamos focales, en la cual se elegía más o menos esos 69 diputados, es decir, una cosa que eran demasiado para una asamblea de 167. Y el segundo elemento clave para esa elección era tener una observación internacional, pero fíjate qué detalle, no era la típica observación internacional por la que peleamos todos, que venga la OEA, que venga Naciones Unidas, que venga el que pique el queso. No, era una observación, y yo tengo que decir hoy, a la distancia ya, que lo aceptó la MUD, fue un planteamiento que me tocó hacer, y yo decía que tenía que ser una observación estrictamente parlamentaria. Por muchísimas razones, pero yo registraría una, dos o tres. La primera, diputados.
que son capaces, saben lo que es el valor del voto y es cuidar una mesa, y eso era muy importante. Segundo, tenían que venir presidentes de otros parlamentos y que, bueno, que sabían a lo que nos exponíamos, porque era algo demasiado importante, como efectivamente llegaron a Venezuela. Y tercero, nuestros colegas, era a elegir un parlamento. Bueno, vinieron, me tocó dirigir la observación en ese momento, hicimos una cosa distinta, tuvieron que entrar subrepticiamente, no sabían que eran parlamentarios, eso lo tuvimos oculto durante todo eso, nunca dijimos que venían parlamentarios, y se conoció en el país cuando hicimos el gran acto de presentación de los parlamentarios, que fue un impacto nacional, y ellos fueron los que cuidaron esos circuitos focales y también otra cantidad de circuitos, pero trajimos casi 120 diputados y senadores, es decir que fue novedoso en América Latina eso, y creo que eso fue un factor clave para ganar. De esos 42 o 45 circuitos focales ganamos 38 o 39 circuitos, y ahí estuvo la gran victoria de donde vienen los 2 tercios, que casi iban a ser 120, porque sacamos 112, pero para llegar a los 120, que eran 8 diputados, se perdieron por 2, por 5, por 3, por 4 votos, es decir que nos dio resultado esa estrategia, y creo que hoy en día se impone algo parecido.